En 1958, William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Marcon y Ted Debney un proyecto de videojuegos llamado Fox and Home, dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Noam Bushnell comenzó a comercializar Computer Space. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego de Tennis for Two de Higginbotham. El juego se presentó en 1971 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los años siguientes se implementaron numerosos avances técnicos en los videojuegos. Aparecieron los primeros salones recreativos de juegos. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector de videojuegos, alentando por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. El negocio asociado a esta nueva industria alcanzó grandes cosas en estos primeros años de los 80, pero sin embargo, en 1983 comenzó la llamada crisis del videojuego, afectando principalmente a Estados Unidos y Canadá, y que no llegaría a su fin hasta 1985. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de Famicom, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se descantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos, hoy en día considerados clásicos como el Tetris. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en un bucle, y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70, con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales definitivamente podían considerarse como videojuegos y fueron creciendo en popularidad. La evolución definitiva de los portátiles como plataforma de videojuegos llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy. A principios de los 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bytes. Junto a ellas apareció el Neo Geo, una consola que igualaba las presentaciones técnicas de una arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnología como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas apariciones técnicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en campos de los PC, obteniendo diferentes resultados desde los 2D y media de ROM y 3D completas de 4D boxing. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits en las videoconsolas Sony PlayStation y Sega Saturn,
y la generación de 64 bits en las videoconsolas Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo, que consistía en un periférico para SNES, conector de CD. Al final, Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido, sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Por su parte, los videojuegos portátiles, productos de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation. En PC eran muy populares los FPS. Además, conexiones entre ordenadores mediante Internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en una opción predilecta de muchos jugadores, y fueron los responsables del nacimiento de los MMORPG, juegos de rol multijugador online. Finalmente, en 1998 apareció en Japón la Dreamcast, Sega, y daría el comienzo de la generación de los 128 bytes. En el 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast, nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandatos, llamados Dreamcast Driver 2000 Serie CX1. Microsoft entra a la industria de las consolas creando la Xbox en 2001.